agradecemos su sintonía. Continuamos con más de Respuestas en 30 minutos. Durante muchos años se han realizado investigaciones que buscan encontrar una causa exacta de la homosexualidad. El estudio más reciente sugiere que el número de hermanos de una persona puede influir en la orientación sexual. Según el sexólogo Anthony Bogart, profesor de la Brock University en Canadá, a mayor cantidad de hermanos, mayor es la posibilidad de que los más pequeños sean homosexuales. Esto quiere decir que el primer hijo tiene una probabilidad de un 3%, mientras que con el cuarto hijo aumenta un 6%. El doctor Bogart asegura que algo ocurre en el cuerpo de la mujer que la hace más propensa a tener un hijo con una orientación sexual homosexual. El experto agrega que esto puede deberse a un cambio hormonal en el útero o en la genética, que puede ser alguna de las causas, aunque no está demostrado científicamente. El investigador del Instituto Nacional del Cáncer, Dean Hammer, explica que este estudio podría ser la guía para demostrar científicamente que con la homosexualidad se nace y que no es aprendida. Contamos con la presencia del psicólogo clínico Dr. Jorge Morillo, que nos ayudará a continuar desarrollando este tema. Doctor Morillo, ¿qué nos puede decir de esta investigación? ¿Puede la cantidad de hermanos de una persona influir en su orientación sexual? Yo pienso que el tema de los hermanos lo que hace es que crea factores de vulnerabilidad en la familia. O sea, si tú asocias el tema a mayor hermano, pues entonces mayor probabilidad de que una persona sea homosexual. Entonces a menores hermanos, entonces la posibilidad de que sea homosexual se reduce, y no es así. O sea, tenemos familias con uno, con dos, con tres hijos, donde aparece uno que otro que tiene una orientación homosexual. Así que pienso que el elemento del número de hermanos está más relacionado con el tema de la capacidad de papá y mamá a dar una respuesta a ellos. Un número, obviamente, los más pequeños son más vulnerables porque tienen unos padres más agotados, más gastados ante toda la demanda de tantos hijos, pero depende mucho del tema de papá y de mamá y de cómo ellos puedan dar respuesta a todos estos jóvenes, a este número de niños. Pero pienso hablar de que esa es la causa de la homosexualidad. Pienso que para hablar de eso necesitamos muchas evidencias científicas y necesitamos seguir investigando muchos elementos en relación al tema del por qué una persona es homosexual o es heterosexual. Doctor Morillo, y en la parte ya de la crianza, y sobre todo hay madres que les preocupa que tienen, por ejemplo, 2 hembras y un solo varón, y tienen el miedo de que por haber tantas mujeres, y si están divorciadas todavía el miedo es muchísimo mayor, porque ven que su hijo está vinculado con muchas mujeres. Entonces, este tipo de factores, el factor ambiental de la familia, podría hacer o predisponer a un niño hacia la homosexualidad. ¿Qué nos dice? Pienso que el tema de lo que sí hablan investigaciones claramente marcadas no está tanto en el número de hembras, sino es con quién se identifica el niño. La homosexualidad es un acto de identificación. Tú te identificas con o la figura masculina o con la figura femenina. Una familia, no que tengan muchas hembras, sino que tengan un discurso negativo hacia los hombres no sirven, los hombres son mentirosos, los hombres son sucios, los hombres no piensan, los hombres son brutos. Y un niño escuchando ese discurso en medio de un grupo de mujeres diciendo eso, al final ¿qué va a decir? Bueno, si los hombres no sirven, si los hombres son brutos, si los hombres son estos, los hombres son aquellos, los hombres son lo otro, yo soy hombre, pues no quiero serlo. Recuerdo un caso donde uno decía que en su familia las mujeres son exitosas, los hombres son unos fracasados. Yo soy hombre y quiero ser exitoso. Claro. El tema está en el discurso y con quién se identifique. Una familia donde hay un padre, donde hay una madre claramente marcados, jugando muy bien sus roles, en medio de todo eso, o sea, la probabilidad de que el hijo pues, pudiera salir con algún tipo de orientación que sea homosexual, masculina o femenina, se reducen al mínimo. Morillo, pero el hecho de que un varón, de que un niño juegue con las niñas, y sobre todo si tiene hermanas o primas o que le guste, no quiere decir realmente que su orientación sexual va a ser. No, porque dentro tú te quedas viendo el rol que juega. Exacto. Si están jugando las Barbie, él es el Ken. O sea, está muy claro en su proceso de identificación. Claro. La clave aquí está en la identificación. En lo que sí presentan muy concluyentes estudios científicos en relación al tema de la orientación sexual es con quién se identifica, ¿ya? Si tenemos un niño
que se identifica con la figura de la madre, porque el padre es mal visto, entonces va a tratar de ser como la madre. Si tenemos una niña que detesta o rechaza la figura de la madre, no querrá ser como ella, va a querer ser como él. La figura de los padres, los roles de los padres es fundamental. Yo pienso que estamos intentando entender la homosexualidad desde el niño o desde la niña y cómo se construye. Yo pienso que para poder entender la homosexualidad hay que verla desde el rol del papá y de la mamá y el rol que ellos están jugando dentro de cada uno de ellos. Estamos en una sociedad donde ha renunciado los hombres, o sea, no logran entender su rol y su condición de padre, que no es solamente ser un proveedor, sino ser un vínculo, crear una relación con un niño. El niño entonces dice, bueno, a la medida que va creciendo, yo quiero ser como él, volverse como esa figura importante. Y pienso que la crisis que hay es una crisis de roles de madre y de padre, y eso es lo que está creando quizás como estos escenarios y estas condiciones. Morillo, pero estos que nos planteas, de alguna manera se contradice con lo que dicen algunos especialistas y que han venido aquí a decirlo, y sobre todo el estudio que nos trajo este tema a colación habla de que esta relación que supuestamente se puede crear entre la cantidad de hermanos explica que la orientación sexual es algo genético. La persona nace. ¿Qué tú nos dices? ¿Cuál es tu postura frente al tema de la orientación sexual? ¿Se nace o se crea en el camino? Yo pienso que para hablar de se nace hay que mostrar muchas evidencias. El término de nacer, o sea, tú dices, te quedas viendo y buscando investigaciones que sean concluyentes en relación a eso. O sea, tú tienes un cerebro que tiene condiciones femeninas, un cerebro en un hombre con un cerebro femenino en el cuerpo de un hombre. Y el cerebro que tú estás analizando es un cerebro de un adulto, de un adolescente, de una persona que tiene 10, 15, 20, 30 años, quizás viviendo en unas condiciones. Entonces tú dices, bueno, como el cerebro, veo estas evidencias en el cerebro, esta organización neuronal en el cerebro, que son más femeninas, entonces me dice a mí que pudiera ser un tema de una condición genética. Sin embargo, el cerebro tiene una cualidad que se llama la plasticidad. La plasticidad es algo que tiene una condición neuronal que hace que el cerebro se reorganice neurológicamente en función de las necesidades del medio. Entonces tienes un niño con un cerebro y ese niño 10 años después, ese cerebro distinto, en función de cómo se va reorganizando ese cerebro en función del medio, esa capacidad, esa plasticidad. O sea que la crianza sí es determinante. Es determinante, el cerebro se organiza y se armoniza con las necesidades del medio. Si tú tienes un niño que no se socializa, que no conversa, que no habla, que no tiene espacio de juego con otros niños, tú tienes un cerebro que las zonas que están relacionadas con la capacidad de socializarse se van a disminuir, porque el cerebro entiende que no lo necesita, distinto a un otro que entiende que hay socialización, que se está moviendo, que se está movilizando, entonces el cerebro entiende que tiene que reorganizar mejor y crear una mayor eficiencia neuronal o una base neurológica ante esa conducta, que es ese mismo fenómeno es lo que permite a los pacientes con accidentes cerebrovasculares recuperarse. Cuando tú pones a una persona con un accidente cerebrovascular a recuperarse, hacer un movimiento de manos, de pies, diciéndole al cerebro, dame de esa función, y él está reorganizando esas neuronas que han sido dañadas, él las está cambiando, las está reorganizando para devolver la función porque el medio ambiente lo requiere. O sea, que realmente tú estás en la postura de que un niño, dependiendo de la crianza y del factor ya de los padres, de la identificación con la madre o el padre, entonces podría desarrollar esta orientación. Las evidencias científicas son claras y más precisas cuando vamos al medio ambiente que cuando vamos a elementos neurológicos, elementos hormonales genéticos, o elementos que tienen que ver con un tema del proceso del desarrollo a nivel intrauterino. Okay. Las evidencias que tenemos son más claras. Por ejemplo, este estudio de esta persona que presenta que el número de hermanos crea un factor de vulnerabilidad en relación a eso, hace sentido. ¿Por qué? Porque tú puedes analizar a esos últimos hermanos que realmente están creciendo en una condición de vulnerabilidad y es real. ¿Por qué? Porque tienen unos padres que no están en condiciones de poder dar una respuesta a todos los hijos y quizás los últimos se quedan recluidos, se quedan más abandonados y más expuestos a tratar de buscar una figura con cual se identifiquen. Recuérdate que hay un número de hijos
los últimos hijos tienen padres ya viejos. Sí, o cansados. ¿Ya? Y cansados, agotados, tienen abuelos. Sí. Y los abuelos sí están relacionados con el tema de factores que buscan al individuo a tener que hacer una orientación de tipo homosexual. La homosexualidad es una búsqueda de lo que falta afectivamente. Okay. El sujeto busca lo que falta afectivamente, sea de un hombre o sea de una mujer. No es un elemento sexual, es un elemento emocional. Lo que ocurre sexualmente entre dos homosexuales es lo mismo que ocurre sexualmente entre una pareja heterosexual. Okay. Lo que marca la diferencia es el tema afectivo, y es esa afectividad la que nosotros tenemos que analizar. Trabajar. Es esa relación afectiva, y eso es lo que falta afectivamente para poder hablar de homosexualidad. Morillo, ¿existe una edad determinada en la que una persona identifica que es homosexual? Porque muchos adolescentes que vemos en jornadas se sienten preocupados porque sienten atracción hacia su mismo sexo, pero todavía como que no están claros. ¿Qué tú nos puedes decir? La homosexualidad tiene dos momentos. El primer momento es la identificación. Tú tienes la identificación, se produce entre los 5, 6 años, 11 y 12 años, que es donde el niño o la niña empieza a construirse, a ver como quién quiere ser y qué es lo que necesita para poder como armonizarse a la figura masculina, a la figura femenina. Ese proceso de identificación se coloca en ese primer escenario, pero no es ahí donde se da el paso a la homosexualidad. Un niño pudiera identificarse con la figura de la madre, querer ser como su mamá. Y si quiere ser como su mamá, tomará muchos ademanes de ella, incluyendo la elección del objeto sexual. Ahora, esa elección con la madre es afectiva, ¿ya? Soy como ella, hago ademanes igual que ella, asumo posturas como ella porque me identifico como ella. Pero todavía ahí no hay una homosexualidad per se. La homosexualidad necesita una iniciación. La iniciación es un sujeto homosexual que tome a ese niño que está dentro de su proceso de identificación o que ya está en la adolescencia identificado con la figura de la madre y erotice esa relación afectiva. Haga que te doy afecto, te doy cariño, te doy atención, y dentro de ese afecto empiezo a hacer una serie de juegos sexuales. El sujeto homosexual entra e inicia a ese que está ahí afectivamente identificado con la madre dentro de lo que es la actividad sexual. Y ahí es donde produce la erotización, la iniciación. El homosexual tiene una iniciación, alguien que hace que eso afectivo también se vuelva placentero sexualmente. Ok, o sea que realmente es un tema bastante amplio que nos tomaría muchos programas a analizar, y de verdad que agradecemos muchísimo que hayas venido, Morillo, a ayudarnos con este tema. Apreciamos mucho tu tiempo. Claro. Ser heterosexual, gay o bisexual no es algo que podamos elegir ni cambiar. Nadie comprende qué es exactamente lo que determina la orientación sexual de las personas. Los expertos y las organizaciones como la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Estadounidense de Psicología consideran que la orientación sexual es parte de la naturaleza de la persona. Además, la homosexualidad no se considera un trastorno mental ni una anomalía, por lo que se hace necesario que respetemos las diferencias y que evitemos la discriminación. Hemos concluido con nuestro contenido de hoy, pero antes de irme quiero invitarte a que visites nuestra página web respuestas.com, donde podrás encontrar artículos de educación sexual para padres y madres, respuestas a preguntas de adolescentes, infecciones de transmisión sexual, embarazo, métodos anticonceptivos disponibles y otros temas súper importantes. Entra a nuestra tienda virtual y podrás descargar nuestras revistas y materiales educativos para que sigas aprendiendo a disfrutar de una vida sexual responsable y saludable. También puedes entrar a nuestro canal de YouTube para que puedas ver nuestros programas anteriores y otros videos educativos. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.